bienvenidos de nuevo a Evidence School, la que veo ya caras conocidas, con lo cual me satisface ver que, como digo en todos los eventos, ¿verdad? Esta es su casa para cualquier momento que quieran venir, con lo cual bienvenidos a todos los que ya han venido en otra ocasión y bienvenidos a todos aquellos que vienen por primera ocasión. En esta ocasión tan importante, en la presentación además, una vez más, y puedo decir con todo orgullo, ¿no?, en esta escuela también, en este mismo lugar de encuentro, con la Asociación de Marketing de España, principal referente en todo lo que tiene que ver además con la gestión del marketing y de las ideas. Decíamos hace un momento antes de comenzar, ¿no?, del mundo de las ideas, más allá del mundo no solamente del business y de la operativa, ¿no?, alrededor del marketing. Algo tan importante, como decíamos, yo creo que en un momento en el que parece que tendremos oportunidad a nivel profesional, a nivel social también, de continuar lo que había empezado ya, con lo cual a ver si esto es cierto y nos podemos alegrar todos de volver a la senda de la actividad en todos los sectores, lo cual redundará sin lugar a dudas en el beneficio para todos, pero yo creo que precisamente en el estudio de hoy, ¿no?, con la asociación y Pedro Aguilar a mi izquierda, ¿no?, y la parte también que lleva a cabo el estudio, Julián, a la derecha, ¿no?, durante todos los años, yo creo que este es un indicador estupendo, expertos aquí los hay, más que yo, para poder precisamente darle la importancia que el factor de la inversión en marketing tiene para toda la actividad multisectorial y empresarial. Yo creo que esta es una de las cuestiones más relevantes del momento. De la mañana ver, y no quiero desvelar nada, porque para eso están también aquí ellos, ¿no?, de los buenos resultados y las buenas y las futuribles, ¿no?, esperables evoluciones positivas en este sector, ¿no? Por mi parte, no nada más, porque hoy es el día de la Asociación de Marketing de España, el día de los expertos para hablaros de este estudio, y por mi parte, si quiero daros la bienvenida una vez más y, como siempre, encantado de veros de nuevo y confío en continuar viéndoos en muchos eventos que realizamos también con la asociación. Con lo cual, cuando queráis, adelante. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Buenos días, agradecimientos lo primero por aquello de ser gente educada, a vosotros por cedernos por segundo año este espacio para presentar el AMEX, y también nos lo cedéis para otras cosas. Ahora hablamos del AMEX. Dos, también agradecimiento a los que estáis allí y por supuesto a todos los voluntarios de la ONG esta del AMEX, que como grupo de trabajo nos reunimos varias veces al año tratando de encontrar las cifras, cosa que en ese país es bastante complicado, y sobre todo es complicado verificar que las cifras son buenas cifras. Entonces, gratitud de verdad al grupo de trabajo y a la gente que colabora con nosotros, con IRI, con CEPREDE, y yo creo que también con Michael Page, que son tres pilares básicos para que tengamos buenas informaciones, además de la que evidentemente tenemos con Infoadex, que es tan padre de esta criatura como la asociación MKT. Rápidamente situar una charla, una jornada y sobre todo, ojalá, un debate interesante que no va a durar, esperamos, más de una hora. Julia Corona, que como sabéis es desde hace años la coordinadora de este estudio y es quien domina todos los entresijos, incluso el archivo del archivo del archivo de algún dato que los demás no tenemos ni idea de dónde encontrarlo. Julia sí sabe dónde encontrarlo, entonces ella hará la presentación y luego lo que queremos es que en el coloquio contéis con la asistencia de casi todos los miembros del grupo de trabajo, cada uno experto en su territorio, y que supongo serán capaces de responder mucho mejor que yo, por supuesto, y no sé que Julia, a las preguntas que hagáis. Básicamente desde Infoadex, MKT Infoadex, con cierto orgullo, porque empezamos tímidamente en el 2012, haciendo el 2010 y el 2011, no sabíamos hasta dónde podíamos llegar, y ya estamos en el 2015, y orgullo también porque seguimos siendo, que nosotros sepamos, o al menos la AMA nos lo dice, el único grupo de marketing de un país, entre comillas, o de civilizado, con marketing o con datos, que se atreve a sumar
y a dar un valor total de la inversión de marketing. No sé si es que los demás países son muy tímidos o son demasiado serios y buscan el matiz del matiz del matiz que no lo van a encontrar, pero nosotros estamos muy contentos de poder decir cada año si estamos por encima o por debajo de los 30.000 millones de euros, como cifra más o menos mágica en torno a la cual nos hemos venido moviendo desde el 2010, aunque nos ha tocado hasta hace muy poco venir con cifras negativas. Creo que este año volvemos a venir con cifras positivas y eso es lo importante. Muy rápido. Uno, por favor, ayudarnos a mejorar el AMEX. Esto es la buena voluntad de la ONG del AMEX, pero todos los que tengáis información, todos los que creáis que hay información que no está bien en nuestro estudio, por favor, decídnoslo, porque estamos deseando rectificar y poner notas pie de página de este dato estaba mal, el buen dato es este, etcétera, etcétera, pero necesitamos la colaboración de todos. Y ojalá, y esa es la intención de InfoAdex y de MKT, que lo uséis, es decir, que esto no sea un dato que se tiene en el mail, en el archivo número no sé qué, sino que lo uséis. Yo creo que afortunadamente hay ya bastantes sectores de actividad que se han ido moviendo con nuestros datos y de pronto han descubierto que no tenían datos, lo cual es un buen descubrimiento en este país en el año 2016. Me gustaría que pasaras a esta diapo, porque aquí tenéis las organizaciones, las asociaciones, que luego tienen nombres y apellidos, ¿vale? Pedro Villa, Julián Bravo, Gemma, etcétera, 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 que son los padres y madres de esta criatura y, como decía también antes, organizaciones externas al grupo de trabajo, pero que son muy importantes para nosotros. Yo me callo ya, le paso la palabra a Julia y en una hora más o menos tomaremos el segundo café. Repito, gracias por venir. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir y espero no defraudar las expectativas que tan amablemente está señalando Pedro. Efectivamente, este estudio no tendría sentido, este trabajo no tendría sentido sin el background y sin el apoyo y sin el contraste de todo este grupo de trabajo, y no solo de estos que están aquí nombrados, sino que expresamente quiero señalar que ha habido organizaciones, que ha habido profesionales que me han dicho: estáis equivocados, no estáis equivocados, corrige al alza, corrige a la baja, simplemente con toda su experiencia y con todo su background profesional, y eso es realmente muy importante para nosotros porque nos ayudan a sentirnos seguros y satisfechos de lo que estamos indicando. Llegado a este momento, bueno, pues evidentemente la pregunta, ha dicho Pedro ya lo de los 30.000 millones, pues todavía hoy por hoy no estamos en los 30.000 millones, llegaremos, ¿no? De hecho, el acumulado del año 2015 por toda la actividad de marketing que se realiza en España, todas las actividades de marketing que estamos identificando y que cada vez las vemos menos definidas entre sí, es un total de 28.887 millones de euros. Una cantidad evidentemente muy importante. Como referencia, pues es casi el doble que el volumen del comercio electrónico en este mismo año, que eran 14.000 millones. Un aspecto muy a tener en cuenta. Ciertamente, el marketing es una actividad que está desagregada y que está incluida en la actividad de todos los sectores y de todo tipo de actividades. ¿Qué supone esto en términos macroeconómicos en relación al Producto Interior Bruto? Pues un elemento de referencia que hemos tomado. Alguien nos preguntó este tiempo atrás: oye, y en relación a la facturación de las empresas, pues mira, eso es como casi imposible, porque las empresas se facturan unas a otras y relativizar, al no tener datos individuales, sino datos de fuentes agregadas, que es con lo que trabajamos, pues no nos permite hacer ese ejercicio, pero sí compararlo con ese Producto Interior Bruto de España y cifrar que nuestra contribución supone el 2,7%. Evidentemente, este dato en sí mismo es un dato relevante e importante, pero lo que nos planteamos es cómo viene evolucionando. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues en relación al dato del
año pasado, señalar que es un 6,4% más. Estamos increíblemente satisfechos de que la previsión que nos atrevimos a hacer en la presentación del año pasado la cifrábamos en un 6,5% y dijimos, uff, casi lo hemos ajustado. Vamos, hemos tenido la suerte de contar, como digo, con buenas fuentes que también este año nos van a permitir hacer una estimación de por dónde pensamos que va a estar este 2016 con la información que tenemos ahora mismo. Pero este 2015 viene de una cifra que tenemos que plantearnos como objetivo, que era la cifra que valoramos o ciframos en el 2010, que sí que estaba por encima de esos 30.000 millones, que eran 33.000, que por efectos de lo que ya todos sabemos que ha venido pasando en estos últimos años, pues tuvo una caída del 5,9, del 10,3 respecto del año precedente en el 2012, un 7,5 más en el año 2013, y afortunadamente empezó a variar esa tendencia en el ejercicio 2013. Acumulado es una pérdida del 12% durante estos años. Pero vamos, como digo, estoy convencida de que llegaremos de nuevo a esos 33.000 o más. Este volumen, esta evolución de este ejercicio que nosotros hemos empezado a calibrar y a medir desde el año 2010, pues pensamos que no está tan... No se diferencia o no se distancia tanto de lo que es la evolución de la propia economía. Si miramos la curva de evolución del PIB, evidentemente hemos tomado desde unos años anteriores para poder ver esa caída, lo que sí que vemos es que el año o los años de los grandes retrocesos han sido los años donde ha habido desinversión en términos de marketing y que afortunadamente la recuperación, vamos a decir, del volumen de generación de riqueza en el país. ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado oscuro. Esto se ve. Aquí atrás lo tienes. Atrás sí, es que aquí se me ha ido, digo. Ahí. No voy a poner de pie, ya sé que vamos antes, y no hay problema. Pues como comentaba, afortunadamente cuando ha empezado a haber recuperación es cuando también en paralelo ha habido recuperación de la inversión en marketing, incluso con un esfuerzo o con una pujanza muy superior a cuál es la propia evolución de la economía en su conjunto. ¿Pero qué es lo que incluimos ahí dentro del marketing? Pues evidentemente marketing es una actividad bastante multidisciplinar, donde hay muchos elementos que vamos a tratar de reflejar aquí. El primer gran bloque es todo lo que tiene que ver con publicidad, comunicación y promoción, lo que de hecho para muchos todavía sigue siendo lo único que es marketing, pero que supone el 61,6%. Año tras año, continuando siendo la parte más importante del león, poquito a poco va perdiendo peso respecto del volumen total. El año pasado, por ejemplo, era un 62,7%, entonces va proporcionalmente perdiendo ese pequeño peso. Otra parte importante, y siempre decimos que entendemos que está minusvalorada, es el esfuerzo que hacen las empresas generando o tratando de generar demanda por actividades de marketing vía acciones de precio, descuentos, promociones, algo que también por la propia dinámica de los mercados no podemos calibrar para todos los sectores, sino solamente para algunos de ellos. Porque hay sectores donde diferenciar lo que es realmente oferta de precio y no del propio precio, pues entendemos que es prácticamente complicado. Eso supone un 14,5% del total. Tenemos otra parte muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la relación con los clientes. El postventa, todo el mantenimiento, la fidelización, sentirles felices, lo que es el trabajo de branding en términos generales, que supone un 10,8 adicional. Y luego tenemos otra parte que es muy importante también, básicamente porque muchos de nosotros somos parte de esta cantidad, que son los costes de las personas que trabajan en marketing. Que trabajan en marketing en todo tipo de organizaciones, siempre hemos considerado
limitando que las organizaciones que tienen personas en marketing son aquellas que tienen al menos 10 empleados y al menos 1 millón de euros de facturación. El resto, pues sí, se hace marketing, el señor gerente pues piensa en marketing, actúa en marketing, pero no lo hemos contabilizado como efectivos de marketing con sus costes correspondientes. Supone un 10,2. Y por último, una parte que porcentualmente es pequeña, es un 2,8%, el año pasado también era un 2,8%, pero que es relevante de cara al análisis del marketing, que es la inversión que hay en investigación y en consultoría de marketing. Visto este rosco de la distribución, teniendo en cuenta ese volumen total, lo más gratificante para mí, y entiendo que también para todos, es que cada uno de estos grandes bloques ha tenido un comportamiento positivo en términos de evolución versus el año anterior. Ese 6,4 de crecimiento en el total ha tenido un porcentaje mayor de crecimiento en términos de inversión en precio, 19,5. Sí que tengo que comentar que el gran causante de ese mayor incremento de precio es, dentro del área de automoción, los enormes descuentos que están haciendo los fabricantes y los concesionarios para la venta de esos vehículos, que además son cada vez, o han crecido también en términos de unidades, y por tanto el esfuerzo de la industria automovilística pues ha sido muy relevante. En términos de porcentaje también es relevante el crecimiento de investigación y de consultoría. Las empresas se plantean qué hacer, se plantean cómo mejorar su actividad, se plantean cómo dar mejor servicio a ese cliente e investigan y analizan y estudian sus organizaciones. Cuando investigación y consultoría crece, quiere decir que se está moviendo el futuro y es evidentemente algo muy relevante y muy a tener en cuenta, ese crecimiento tan positivo en investigación y consultoría, creciendo tanto la consultoría como la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa como de cualquier tipo. El siguiente gran bloque, el bloque evidentemente más importante, que ha crecido un 4,9%, todo lo que tiene que ver con publicidad, comunicación y promoción, que ahora veremos más en detalle. Y luego lo que sí que vemos también es que costes de personal en la función de marketing finalmente empieza a estar en positivo. Y empieza a estar en positivo, luego veremos un poquito más en detalle, básicamente porque hay más empresas dentro, han crecido o han dejado de reducirse esas empresas, hay algunas que además han crecido en volumen y tenemos más empresas dentro de este sector de los 10 empleados y el 1 millón de euros de facturación. Ha habido un pequeño crecimiento también de las remuneraciones y un pequeño crecimiento también de las plantillas en marketing. Y luego el menor volumen de crecimiento, ese 1,5 en términos de marca y relación con clientes. En defensa de este bloque sí que tenemos que señalar que es el único bloque que no decayó en términos de inversión en los momentos peores de la recesión en términos de inversión de marketing. El servicio postventa, la fidelización a los clientes, es algo que se mantuvo vivo, aunque se dejó de hacer publicidad o evidentemente se recortaron los salarios de los profesionales. Los clientes, ya sabéis, es que hay que cuidarlos mucho. Viendo ese desglose de ese gran capítulo de publicidad, comunicación y promoción, los dos elementos más importantes, y que a su vez los porcentajes ahí se reflejan, son del total inversión en marketing, son lo que son compra de medios publicitarios, la tele, la radio, las vallas, etcétera, etcétera, que es un 17,4%. Y después tenemos el otro gran bloque, que viene siendo relevante desde que empezamos a analizar, aunque también es cierto que los primeros ejercicios proporcionalmente era un poquito mayor, que es todo lo que tiene que ver con ferias, exposiciones, congresos, eventos, convenciones, presentaciones de producto, etc. ¿Qué tenemos? Pues evidentemente tenemos más cosas. Todo lo que son mailing, los mailing personalizados, que es un 6,8%, actividad en punto de venta, un 6,1%, promociones, un 5,4%, y después ya elementos pues, de menor entidad,
pero relevantes, un 3% en horarios de agencia, tanto planificación como medios, como creatividad, etc. Un 2,8% actividad de patrocinios, el buzoneo, que se mantiene con un 1,8%, aunque como ahora vamos a ver es una actividad en disminución sistemáticamente. Todo lo que es el área digital, no excluida la publicidad en internet, que estaría dentro de compra de medios, que es un 1,7%, relaciones públicas, publicaciones de empresa y regalos publicitarios. Si vemos la evolución respecto del año pasado de cada una de estas partidas, como ya he adelantado, el zoneo es una partida que año tras año viene reduciéndose. Es el zoneo de folletos, no tanto por los folletos de los supermercados, que más o menos se mantienen, sino por el resto de actividades, y también lo que es la partida de regalos publicitarios. Las caídas son de un 9% en cada uno de los casos. Por el contrario, los mayores crecimientos los encontramos en el área digital, comunicación y marketing móvil. En concreto, marketing móvil tiene un crecimiento del 82%, y aunque es muy pequeño, pues evidentemente incide de forma muy importante, que crece un 24%, y esa compra de medios en su conjunto que crece un 10%. Mayores crecimientos a continuación, punto de venta, un 6,9%, patrocinios, un 5,1%. Pero el resto, como vemos, todos en verde. El tema de los equipos de marketing que comentaba, si entramos un poquito más en profundidad en ellos, pues señalar que ese volumen, ese porcentaje que comentábamos del gasto, corresponde al gasto o a la inversión, mejor dicho, de 97.603 empleos de personas que se dedican al marketing. Como hemos comentado, empresas de más de 10 empleados y en más de 1 millón de euros de facturación. Esta inversión respecto del año anterior es un 2,9% de crecimiento. ¿Cómo se ha generado ese 2,9%? Pues porque ese número de empresas que cumplen estas características, y aquí bueno, pues trabajamos básicamente con la base SABI de Informa para poder tomar los elementos de referencia, son 59.467, que es un crecimiento del 4,5%. Habíamos estado perdiendo empresas, bueno, pues ahora afortunadamente estamos empezando a ganar empresas dentro de este segmento de volumen de actividad. Por otra parte, en términos de empleo, lo que son el número de empresas, el número de personas, si vemos aquí la curva de evolución del empleo en marketing, habíamos tenido unas pérdidas tremendas de número de personas, del 11% y del 9% en estos primeros años, una menor pérdida, que ya fue una alegría para todos, y el año pasado ya tuvimos un crecimiento del 1,7%, acercándonos a nivel de crecimiento que empezaba a haber en el empleo general, tal y como nos da el INE para todo tipo de empresas y todo, bueno, en este caso sociedades de más de 10 asalariados, pero de todo tipo de sectores, cualquier nivel de facturación. Caídas que a nivel del empleo general habían sido más suaves de lo que habían sido para marketing. ¿Qué es lo que nos encontramos este año? Pues que la evolución de los empleados de marketing, 2,9, está muy cerca de la evolución del empleo general. Evidentemente, la sensibilidad al empleo de marketing es mucho mayor en términos de relación con la marcha de la economía que la del empleo en términos absolutos. Esto, como hemos visto antes, son 2.960 millones de euros, ese 4,5% de incremento que vimos antes. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de no es que estemos atando a los perros con la longaniza, que se diría, porque esta variación respecto del 2010 que empezamos supone ser un 27% menos en términos de empleo y un 21% menos en términos de personas o de empleados. Es decir, aunque estamos recuperándolo, todavía cobramos menos las personas de marketing de lo que cobrábamos en el año 2010 y de lo que cobrábamos en el 2011. Este volumen total de inversión
¿Cómo se distribuye por distintos sectores económicos? Bueno, pues lo que vemos es que la génesis del marketing, o los padres del marketing, gran consumo, suponen el 20% de esa inversión total. Consumo duradero, un 19,5%, prácticamente en la misma línea, y telecomunicaciones, un 12,6%. Dentro de telecomunicaciones es TIC, en su conjunto, todo lo que son actividades de redes, internet, etc., que son las propias telecomunicaciones en sí. Con esto tenemos la mitad del volumen del marketing, en términos generales. Si seguimos buscando, lo que nos encontramos es el entorno financiero, bancos y seguros, que suponen un 9% más. Tenemos lo que son servicios a la comunidad, grandes corporaciones, energía, salud, todo lo que son grandes acciones que son casi un 9% más, un 8,8%. Tenemos los servicios a empresas, bienes de equipo, atención de todo tipo, que es un 9,5%. Y luego tenemos un área que es importante en nuestra economía, todos lo tenemos claro, que es el área de turismo, distribución, hostelería, entretenimiento, que entre los dos superan el 21%. Turismo y Horeca un 10,8% y entretenimiento un 9,8%. Y en términos de evolución, lo que sí que también volvemos a sentirnos satisfechos y tranquilos de que la evolución de la inversión de cada uno de estos grandes bloques de sectores sigue siendo positiva. El entorno financiero es el que ha tenido un crecimiento del 8,5% y el consumo duradero, básicamente, como digo, el empujón de la automoción ha generado un incremento de la inversión del 20%. Por el contrario, gran consumo y telecomunicaciones, los grandes inversores desde siempre son los que tienen una evolución más sostenida y mantienen más sus propios niveles de inversión. ¿Qué es todo exactamente de consumo duradero? Automoción, mobiliario, cámaras de fotos, o sea, cosas, pero vamos, consumo, automoción es el grueso. Ahora vamos a ver el detalle. De hecho, lo tenemos aquí. Dentro de ese gran bloque de consumo duradero, como digo, tenemos automoción, que es el 15,8%. Como sector individual es el que más concentra la inversión, un 15,8%, y ese crecimiento del 22%. El resto de consumo duradero, pues mobiliarios, electrodomésticos, todo ese tipo de cosas, con un crecimiento del 12,8%, aunque es una participación bastante pequeña. Textil y moda, que ha crecido un 8,4%, y dentro de lo que es gran consumo, lo que nos encontramos es que alimentación y bebidas es prácticamente el único sector que ha disminuido en términos de inversión absoluta respecto del dato del año anterior. Y esa disminución de la inversión, yendo hacia atrás, vemos que está bastante concentrada en lo que es inversión de comunicación en Internet. Mantiene su inversión en televisión, pero Internet no tiene ese mismo nivel de crecimiento y, por tanto, en términos absolutos, pues retrocede. El sector, vamos a decir, corporativo, ¿no? Lo que es todo lo que es telecomunicaciones, entorno financiero, esos grandes servicios, energía, etcétera, y servicios a empresas, como vemos, tiene el mayor volumen de crecimiento en el entorno de la banca, finanzas, banca y tarjetas de crédito, etcétera, con un 10,8% de crecimiento y también un 10,6% de crecimiento, aunque un nivel mucho más pequeño, en todo lo que es construcción y materiales de construcción y de renovación. El resto están en ese entorno del 5%, menos telecomunicaciones, que también nuevamente vuelve a estar un poquito más sostenido en sus grandes volúmenes de inversión, porque supone casi el 13% del total de inversión de marketing.
El área, vamos a decir, más divertida o de servicios más atractivos, como puede ser el propio turismo, la distribución, ocio y deporte, etcétera, solamente tiene una variación, vamos a decir, estable en negativo en hostelería, que había crecido mucho el año pasado y este año pues se ha mantenido ahí un poquito más contenido en el desarrollo con un menos 0,4, siendo distribución por el contrario con un 12,7, donde hay mayor crecimiento. Llegado a este punto, sí que hay un aspecto que debemos de tener en cuenta, y al principio lo hemos comentado cuando hablábamos de esos 28.887 y de esa desagregación por tipos de actividades de los distintos elementos del marketing. Lo digital es algo que se nos está colando entre todas las diferentes actividades. Las promociones cada vez son más combinadas, digital, con otras cosas, pero para este análisis consideramos como digital lo que sería digital más puro, porque hoy por hoy, y nos hemos reunido con las asociaciones que están más implicadas y más metidas en este entorno de lo digital, no hay manera de desagregar algún tipo de actividades, qué componente tiene lo digital y qué componente se mantiene dentro de lo analógico y lo funcional. Aún así, creo que es interesante para todos hacer un pequeño repaso de lo que hemos considerado digital. Lo que hemos considerado digital es publicidad en Internet, cualquier tipo de displays, etcétera, etcétera, lo que es actividad de marketing móvil y lo que es comunicación digital en términos genéricos, es decir, la propia actividad desde las páginas web, la propia actividad un poco desde las empresas, con todas las enormes dificultades que tiene de medición en la actividad en redes sociales, etcétera, etcétera. Ese marketing digital, incorporando estos tres elementos, suponen el 6% de esta inversión total de marketing de estos 28.887 millones que hemos considerado. Y lo que es importante es que este 6% es el resultado de aplicar un 75% de crecimiento al dato que teníamos en 2010 para este mismo valor. Mientras que en estos años la inversión en marketing general ha decrecido un 12%, esto, lo digital, ha crecido un 75%. Y además lo que observamos es que si en estos primeros años pues había un crecimiento, pero era un crecimiento, vamos a decir, tranquilo, entre comillas, en los dos últimos hemos visto una aceleración importante en lo que supone la inversión desde la perspectiva en la que la estamos controlando. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que de este volumen, de este 6%, ese 72%, la inmensa mayoría, las 3/4 partes, es la inversión de publicidad dentro de lo que es el conjunto digital, y marketing móvil es algo mucho más pequeño. Evidentemente, los crecimientos están mucho más centrados hacia esas partes pequeñas. Desde el 2010, en los 6 años, en los 5 ejercicios que estamos considerando, el crecimiento del marketing móvil es más de un 200%. El crecimiento del área de comunicación digital es un 146%. El crecimiento de esa publicidad en Internet, que parece que crece muy poco en comparación, pero recordemos que en el periodo la inversión total de marketing se redujo en un 12%, crece a un 56%. Y desde luego, otra cosa voy a tener en cuenta, es que ese crecimiento no es homogéneo, ni mucho menos por sectores. Y hay algunos sectores que, claro, pues no nos sorprende identificar que la hostelería ha crecido en estos 10 años un 434% en su inversión digital. Que los servicios comunitarios, pues ahora todas las compañías energéticas tienen sus preciosas páginas web, sus conexiones con sus clientes vía app, etcétera, etcétera, ha crecido un 300%, al mismo nivel que la distribución y los seguros, un 250%.
los mayores crecimientos en estos 10 años. Si desagregamos, por ver un poquito esa velocidad dentro de esos grandes bloques, lo que sería el área de estos servicios que comentábamos de turismo, oreca y entretenimiento, donde lo digital es un 8% para el total, el crecimiento es de un 100%. Evidentemente la aceleración la vemos clarísima en los últimos 2 años. Ese crecimiento mayor que comentábamos de hostelería y de distribución, donde aparte el componente digital es el más alto, un 12 y un 8%. En los servicios de juegos y de apuestas, pues claro, están todo el rato diciéndonos que tienen unas apps maravillosas, pues supone un 17% lo digital dentro de estas actividades, con un crecimiento del 64%, y el menor nivel de crecimiento es en cultura y medios de comunicación. Si vemos el otro área, que serían pues, lo corporativo, ¿no? La banca, las telecomunicaciones, los grandes servicios, en este caso lo digital es un 7%, y el crecimiento es un crecimiento a nivel total más relajado, pero que empezó antes. Es decir, sí que empezó en el año 2011, en el año 2012. Es decir, se incorporaron a lo digital antes que el resto. Y aquí lo que vemos es que ese mayor crecimiento que habíamos visto antes de los servicios generales del 300% y de seguros es general en todos. ¿Dónde es donde no ha habido crecimiento? Aquí en servicios a empresas. En todo lo que es el área de consumo, incorporando consumo duradero y gran consumo, lo digital es un 4%, un 82% de crecimiento en estos años, y aquí el único elemento que acumulado no ha crecido en términos de lo que supone lo digital para ellos, y además donde la cuota de digital es lo más pequeño, es lo que es el gran consumo de lo que es alimentación y bebidas. Es donde la parte de digital es más pequeña. Llegado a este punto, pues la siguiente pregunta es ¿hacia dónde vamos? Ni que decir que en lo digital va a seguir creciendo. Las previsiones que hay de ese entorno pues son cada vez más efectistas en cuanto a los porcentajes de desarrollo, y al mismo tiempo también nos están haciendo cada vez más plantearnos el cómo diferenciar o cómo llegar a medir en realidad lo que pueda haber de digital en cada una de las actividades del resto de marketing. ¿Dónde vamos de cara al 2016? Bueno, pues pensamos que si nuestros referentes que venimos utilizando, y en este caso estamos viendo un resumen del índice de expectativas de los directores de marketing que viene haciendo MKT ya desde hace años, y que nos mostraban en el año 2015 que íbamos a crecer y que nos íbamos a desarrollar. En el año 2016 los directores de marketing están considerando que siguen creciendo el mercado en su conjunto, sus propias ventas y también la inversión publicitaria. En el primer semestre al mismo nivel de lo que pensaban que iba a crecer a finales del 2015, ciertamente en el segundo semestre recogen un poco más las velas, y en la misma línea que lo que estamos viendo con otros aspectos, son más comedidos o se reservan más de cara a lo que es su planteamiento de inversión. Pero, como digo, gran conclusión es que seguimos o seguiríamos en verde. De hecho, este elemento nos da bastante tranquilidad a la hora de hacer cualquier tipo de previsión, porque lo que sí que venimos viendo durante años es que el porcentaje de variación del mercado que viene registrando este índice de las expectativas de los directores de marketing en relación a la propia variación del PIB, pues la verdad es que está bastante fino, casa bastante bien, y eso pues nos da tranquilidad para poder estimar el futuro hacia los niveles de inversión, teniendo en cuenta las opiniones de este país. Otros aspectos que sí que también tenemos que tener en cuenta, que nos hemos dado cuenta, es
porque al final el marketing, el grueso a quien se dirige, menos los servicios a empresas, básicamente es el consumidor final y es la expectativa de esos consumidores finales. Y aquí lo que hemos reflejado ha sido pues, el estudio del CIS, directamente en la última edición de septiembre. Y lo que sí que vemos, realmente aquí el numérico será muy pequeño, hay que decirle al CIS que haga los números más grandes para que lo podamos proyectar mejor, es que en el 2015 había unas expectativas tanto de la inflación, el índice general, el índice de confianza del consumidor hacia arriba, que en el 2016 se van un poquito abajo. No sabemos si es la no resolución de las elecciones desde diciembre, o no sabemos si es que esa euforia, bueno, pues había que refrenarla de alguna manera, pero el consumidor en su conjunto se quedó ahí un poco preocupado. De hecho, si lo vemos en términos de los diferentes meses, de septiembre a septiembre, pues lo que vemos es que este índice general de expectativas del 114, 106 del índice de consumidor, nos bajamos al 91 en el último septiembre. Poquito a poco estamos un poquito más pesimistas como consumidores de lo que lo estábamos el año pasado. Pero al mismo tiempo, aunque estamos más pesimistas, porque por ejemplo aquí hemos caído un -4 en el índice de expectativas también de la situación económica que hace GFK, lo que sí que vemos es que seguimos siendo un país verde. Estamos en un +13, en crecimiento, en desarrollo, al mismo nivel que Portugal, aunque ellos parten de un punto más abajo, por encima de Francia. Evidentemente no llegamos a los niveles de los amigos polacos, pero desde luego muy por encima de los italianos. Es decir, esto también nos está diciendo que si bien esa expectativa se ha refrenado un poquito, pues nosotros seguimos pensando que vamos a seguir creciendo. Es más, ese índice de expectativas económicas, también calculado desde GFK, con esos máximos aquí en el 2015 que se debilitan, lo que vemos es que no está totalmente relacionado con lo que es la expectativa de gasto de las familias. Que la expectativa de gasto de las familias sigue estando por debajo de la línea del cero, es decir, no está suficientemente alta, pero afortunadamente mantiene una línea de crecimiento en positivo y no se descuelga en línea con las expectativas macro. Es decir, yo, mi familia, pues sí, y lo demás debe estar todo fatal, pero yo, mi familia, pues sí, voy a volver a cambiar la lavadora. Seguimos ahí un poco en esa línea que nos da pues, confianza para seguir adelante. El indicador de CPR de crecimiento pues, vuelve a reflejar también ese mismo planteamiento. Hay una cierta relajación en las tasas de crecimiento, pero después de una estabilización vuelve a apuntar de cara al año siguiente a un crecimiento no tan acelerado, pero con ese crecimiento en positivo, tal y como nos indica en este nuevo indicador de CIP. Con independencia de estas informaciones de referencia que tomamos, decimos, bueno, y de los datos que usamos para hacer al final nuestra suma y sacar esos 28.887 millones que tenemos, ¿qué datos tenemos? Bueno, pues tenemos los datos de crecimiento de inversión en compra de medios del primer semestre y, no nos ha dado lugar a apuntarlo, de los 9 primeros meses, una previsión también de 3,8 en los últimos primeros 9 meses. Aquí lo que sí que estamos viendo es que los primeros 6 eran 4,7. Es decir, esas expectativas de reducción de esos niveles de inversión quedan perfectamente constatadas y reflejadas con ese acumulado de 3,8 versus el 4,7 que teníamos en los 6 meses. En términos de lo que es inversión en equipos de marketing, consideramos que va a seguirse manteniendo, tanto por creación de incremento de plantilla como por pequeña recuperación de los salarios y las remuneraciones. El dato de las empresas es algo que todavía no tenemos elementos suficientes, pero sí nos permite llevar a ese 2,5. La investigación de mercados, también datos constatados en el primer semestre, un 4, versus el 7% que fue en el 2015, y la inversión en publicidad digital, pues también la previsión que hay es que está por encima del 22%.
Con esta información, bueno, costelera para acá, costelera para allá, reunión de expertos, sesudamente llegamos a la conclusión de que en el año 2000, sí, pero bueno, hacia arriba, llegamos a la conclusión de que para el año 2016 la inversión podría estar en los 30.500 millones de euros. Eso es un 5,6 más que la inversión de este año. Aun con esa caída de este último trimestre, lo que nos da, bueno, pues, la satisfacción de pensar que si marketing crece en un 5,6 y el PIB crece o va a crecer en un 3,2%, marketing sigue empujando a la economía, marketing sigue empujando a la demanda, y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir satisfechos, porque todavía, como digo, hasta los 33.000 millones del principio nos queda mucho por crecer. Y hasta aquí. Si tenéis preguntas, comentarios, aquí estamos. Gracias.